Pues muchísimas gracias por la invitación a la academia, muchísimas gracias a mi director, el doctor Lorenzo Bárcenas Jiménez, por la invitación. Vamos a tocar ahora nosotros un problema que cada día va a ser más frecuente que nosotros lo veamos en nuestro país. Vamos a ver nosotros y hablar acerca de las lesiones traumáticas de la cadera en el paciente de la tercera edad. Ya lo decía un filósofo y matemático griego llamado Pitágoras de Salmos: una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida. Ojalá así sea en el futuro para todos los mexicanos. En México, actualmente la fractura de cadera se está convirtiendo en un problema de salud público, debido principalmente a dos factores. Uno, la transición epidemiológica que estamos sufriendo, y a la transición demográfica, donde estamos viendo una gran cantidad de pacientes ancianos en nuestro país. Esta transición demográfica ya nos ha alcanzado a nosotros mismos en nuestras instituciones. Y para verlo, vamos a ver lo que está pasando en nuestro servicio, en nuestro hospital, y este es un espejo de lo que está pasando a nivel nacional. Sabemos, pues, que a partir nosotros del año 2011, veamos nosotros que los ingresos están superando los 2,000. Esto significa que nosotros ocupemos cerca del 25% de las camas sensables de nuestro hospital. Significa que tengamos una ocupación mayor del 120%. Me dirán ustedes, y con razón, que un indicador no nos habla mayor del 100%. Tienen razón, pero esto nos habla acerca de la problemática que estamos sufriendo. Además, nosotros tenemos un promedio de días de estancia de 7.5 días, cuando sabemos que nuestros pacientes los tenemos que operar en menos de 72 horas. En el año 2012 tuvimos 2,064 ingresos en este servicio. Sin embargo, ustedes observen que la fractura de cadera sí representa el 82% de todos esos ingresos, con un número total de 1,697 ingresos. Aquí representamos nosotros lo que está ocurriendo a nivel mundial acerca de la incidencia de la fractura de cadera. Ustedes vean los países principalmente en que está pintado de color rojo, son aquellos a los países que nosotros nombramos viejos, en el cual ya la población los ha rebasado, y principalmente estos tienen una incidencia mayor de 150 fracturas por cada 100,000 habitantes. Nuestro país actualmente, que se encuentra dentro del color naranja, nos estamos acercando a esos 150, ¿sí? 150 sobre los 100,000 habitantes, lo que quiere decir que para el año 2050 nosotros ya estaremos en este color rojo. Nosotros, en México, estamos observando que la fractura de cadera es mucho más frecuente en la mujer, con una relación 3:1. Y esto lo observamos principalmente, una alta incidencia en los meses invernales. Y aquí lo vemos principalmente dentro de su hogar, y de su hogar dentro de su propia recámara, en el trayecto hacia el baño. Eso es lo que está sucediendo. Nosotros sabemos que la fractura de cadera está asociada a lo que viene siendo la osteoporosis. Y la osteoporosis, tenemos dos factores principales que nos pueden participar para que ésta se presente. Uno, son aquellos factores en los cuales nosotros no vamos a poder modificar, como la raza, la edad, ¿sí?, las fracturas previas, la demencia o la discapacidad. Pero también tenemos factores que son potencialmente modificables, y en estos factores es donde la medicina preventiva tiene su razón de ser. Hablamos del tabaquismo, del alcoholismo, de la cafeína, del bajo peso, de las alteraciones estrogénicas o déficit de vitamina D, o las mismas alteraciones en lo que viene siendo el estilo de vida de los pacientes. También nosotros en el año 2013, en nuestro servicio, junto con el servicio de rehabilitación, realizamos un trabajo que fue publicado afortunadamente por este tipo de revista de cirugía y cirujanos. Aquí nosotros tratábamos de determinar los factores pronósticos de funcionalidad en los adultos mayores con fractura de cadera.
y concluimos que son 3 factores pronósticos para que nosotros disminuyamos la mortalidad. El primero es la edad de presentación, el segundo es el estado cognitivo en el cual se encuentra el paciente y el tercero es el apoyo familiar, el apoyo social que tengan nuestros pacientes con fractura de cadera. Es bien sabido que la mortalidad del paciente de cadera es alto en el primer año de vida. Algunas series lo reportan entre el 12 y el 20%. Algunas otras nos reportan hasta el 35% de mortalidad de este tipo de pacientes. De los restantes que no fallecen, 30% quedan con alguna invalidez permanente, 40% con dificultades para caminar, 80% con alguna dificultad para realizar sus actividades cotidianas. Por lo tanto, en México, hoy llegar a los 65 años significa que tenemos una gran probabilidad de poder vivir 15 años más, pero no sabemos si con calidad o no. Y que 1 de cada 15 tendrá una fractura de cadera. ¿Por qué existe un aumento en la fractura de cadera? Por el incremento en la esperanza de vida, por la transición demográfica que estamos observando, por un mayor número de ancianos y por un incremento en la morbilidad. Así sabemos también que el 47% de las mujeres mayores de 50 años en nuestro país tienen osteopenia y de ellas el 20% mayores de 50 años tienen osteoporosis, un factor completamente relacionado a la fractura de cadera. Por otro lado, eso no es suficiente. Tenemos que ver los costos que nos están generando este tipo de lesiones. Y vemos que en el año 2008, en el 2008, nuestro instituto también participa en la elaboración de los costos de este tipo de lesiones. Cuando se habla de costos, y principalmente en este estudio, se estaba calculando en dólares. Observamos que al Seguro Social, una fractura de cadera en ese año le costaba $3,891. Y lo comparamos con las otras instituciones, como la Secretaría de Salud en ese momento, con $1,590. Y si observan ustedes, sí, lo que cuesta una fractura a nivel privado. Estas son las características que teníamos en el 2008. Pero ¿qué pasa en el 2011? En el 2011 ya se registran alrededor de 30,000 fracturas de cadera asociadas a la osteoporosis, cuyo costo de intervención implica casi 80,000 pesos por paciente. De esos 30,000 fracturas que se reportan a nivel nacional, nuestro hospital participa en el 5.6% de la casuística. Se estima que para el año 2025 los costos directos de atención médica para los pacientes con fractura de cadera será de 213 a 466 millones de dólares. Si ustedes multiplican en este momento lo que viene siendo las 30,000 fracturas por los 80,000 pesos que cuesta cada una, estamos viendo que nos estamos acercando ya a pasos apresurados a este tiempo. Ahora, no solamente eso es suficiente, sabemos que esto se va a elevar casi al 430%, lo que quiere decir que los costos para el 2050 tendremos de 466 millones de dólares a casi 4,060 millones de dólares. Imaginen lo que significa todo esto para nuestro país. No habrá un sistema de salud suficientemente fuerte para cubrir todo este tipo de necesidades a nuestra población. A mí me gustaría hacer 3 preguntas. La primera sería, ¿cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros cuando lleguemos a presentar alguna fractura de cadera? Y por lo tanto, ¿la situación que estamos viendo se puede convertir aún más crítica? ¿Y cuáles son los retos hacia el futuro? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Pues bien, podemos dividir el tratamiento en 2 fases. Una, cuando se presente la fractura de cadera. Y 2, lo más importante, la prevención. Tratar de que esta fractura no se presente. Pero cuando se presenta, sabemos que el tratamiento es quirúrgico. Ya lo dicen los niveles de evidencia. Son muy pocos casos en los que se puede contraindicar una cirugía. Hablamos de infartos agudos, hablamos de procesos infecciosos y las demás que busquemos podrían ser algunas contraindicaciones relativas. Pues bien, la fractura de cadera
la tenemos que tratar como una urgencia cuando esto se presenta. Es decir, que cuando llegue cada uno de nuestros pacientes a nuestra sala de urgencia, no dejemos un instante sin pedirle lo que sea necesario, sus estudios de laboratorio, de gabinete o lo que sea. ¿Para qué? Para tener un protocolo completo y nosotros poder operar lo ideal en las primeras 24 horas que se presenta esta lesión. ¿Para qué? Para que podamos nosotros disminuir los problemas tanto trombóticos como de neumonía o de escaras, que son factores pronósticos para nuestro paciente. Pero no solamente eso es suficiente, necesitamos de trabajar en un equipo de manera transdisciplinaria, en el cual el ortopodista cumpla su función. Y cada uno de los elementos que estamos viendo en esta diapositiva, cada uno de estos elementos cumpla con su función que le fue encomendada. Así fue desde el médico internista, el geriatra, nuestras enfermeras que están con nosotros, la nutrióloga, la rehabilitación, que es muy importante, los aspectos psicológicos y sociales del paciente y, por supuesto, nuestro gran compañero, el anestesiólogo, amigo o enemigo, pero bueno, esto es lo que tenemos que ver. Es muy importante también todo esto, pero eso no es suficiente. Esto no es suficiente. La clave del futuro es la medicina preventiva. Ahí es donde nosotros tenemos que echar todos nuestros esfuerzos para evitar que se presente una fractura y poder ayudar a nuestro país por los grandes costos que tiene. Dos cosas importantes: el manejo de la osteoporosis con todos los factores agregados que ésta tiene, atacarlos, y principalmente tener un programa nacional para las caídas. Los retos son enormes, pero tenemos que empezar a trabajar desde ya. Se requieren de programas para educar a los profesionales en el área de la salud, en el primero, en el segundo, en el tercer nivel, donde se reconozcan cada uno de los factores que nos están condicionando la problemática y tratarlos. Pero también necesitamos de campañas de difusión masiva, de concientización hacia el personal, hacia la gente, para que ellos sepan cuáles son los riesgos que tienen para presentar este tipo de lesión y ellos mismos se puedan cuidar. Es importante que fortalezcamos todos los servicios de tercer nivel cuando se ha presentado este tipo de lesión. Pero lo más importante es mejorar la calidad de vida del anciano y todos los indicadores relacionados a la salud que están alrededor de ellos. Pero no habrá ningún hospital suficiente en el futuro si no se aplica la medicina preventiva. Si se invierte ahora en prevenir factores de riesgo, habrá menos costos y los adultos mayores tendrán una mejor calidad de vida. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que los ancianos del mañana ya nacimos y esto es irreversible, que se tiene la necesidad de aumentar la inversión en salud. Nuestro país es uno de los países de la OCDE el que más bajo PIB tiene en salud. Así sabemos que en América Latina tenemos un PIB del 7.0. Nuestro país está por abajo de este promedio. La prevención primaria es el futuro para tratar de evitar de que todas estas lesiones se presenten. Y cuando esto se presente, tener un personal totalmente capacitado para que pueda resolver este tipo de lesión en un promedio de 72 horas, ideal 24 horas. Y por lo tanto, realizar un trabajo en equipo. Reciban un cordial saludo de nuestra UMAE, de nuestro hospital y por supuesto de nuestro servicio. Muchas gracias. Y esto es un espejo de lo que está pasando a nivel nacional. Sabemos pues que a partir nosotros del año 2011, veamos nosotros que los ingresos están superando los 2,000. Esto significa que nosotros ocupemos cerca del 25% de las camas sensables de nuestro hospital. Significa que tengamos una ocupación mayor a la transición epidemiológica que estamos sufriendo y a la transición demográfica donde estamos viendo una gran cantidad de pacientes ancianos en nuestro país. Esta transición demográfica ya nos ha alcanzado a nosotros mismos en nuestras instituciones. Y para verlo, vamos a ver lo que está pasando en nuestro servicio, en nuestro hospital, mayor del 120%.
Me dirán ustedes, y con razón, que un indicador no nos habla mayor del 100%. Tienen razón, pero esto nos habla acerca de la problemática que estamos sufriendo. Además, nosotros tenemos un promedio de días de estancia de 7.5 días, cuando sabemos que nuestros pacientes los tenemos que operar en menos de 72 horas. Pues muchísimas gracias por la invitación a la academia. Muchísimas gracias a mi director, el doctor Lorenzo Bárcenas Jiménez, por la invitación. Vamos a tocar ahora nosotros un problema que cada día va a ser más frecuente que nosotros lo veamos en nuestro país. Vamos a ver nosotros y hablar acerca de las lesiones traumáticas de la cadera en el paciente de la tercera edad. Ya lo decía un filósofo y matemático griego llamado Pitágoras de Salmos: una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida. Ojalá así sea en el futuro para todos los mexicanos. En México, actualmente la fractura de cadera se está convirtiendo en un problema de salud público, debido principalmente a dos factores. Uno,